La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Freddy Ángel Castro, abogado, politólogo, académico y un asiduo invitado a este programa, aunque sea unos días que el doctor... O le podemos decir hasta feliz año. Hasta feliz año. Todavía se vale. Buenos Se días, vale, sí, doctor. feliz año. Bienvenido. Gracias, Jacqueline. Está siempre espléndida, Sí, Gracias. sí, sí. renovada hacia el 2020. Gracias. Doctor, hay muchos temas de interés que son básicamente de tipo electoral, pero hay uno que yo quisiera tratar con usted de manera específica y es que se conoció, vamos a decir, de manera preliminar el informe de Alhambra. No hubo nada, pero el detalle no se conoce. Y se conoce también el preliminar de IFES, que elogió el voto automatizado, pero tampoco los detalles ni las recomendaciones se conocen. Hay sectores, inclusive el PLD en su reunión del comité político, dijo que eso es lo que demuestra que no hubo fraude y que por lo tanto las elecciones son legítimas. Con esos informes así, si se quiere, todavía incompletos, sin las versiones totales, ¿se puede colegir eso? No se puede hacer una conclusión categórica del proceso, porque hay que separarlo. La empresa española está haciendo un tipo de auditoría y la gente de IFE están haciendo otro tipo de auditoría. Los españoles están haciendo una auditoría forense, es decir, de lo que pasó al software y al proceso de las primarias del 6 de octubre. Por lo tanto, cuando uno ve la información de ellos lo que están es acreditando la operatividad del sistema, toda la parte de ese proceso que se llevó, que se instaló. Ellos mismos, por lo menos en las declaraciones, han establecido que sí era posible desde el código fuente de la cédula, que es el cuadrito muy pequeño que tiene la cédula atrás, donde están todas las informaciones de la cédula, es como la residencia norteamericana, que en el chip tiene todas las informaciones, que desde ahí se podía, desde el código QR, tomar la foto y transmitir la información. Es muy interesante esta parte, porque esto fue realmente lo que se vio con los videos fuera de los colegios, donde se compraba, se escaneaba la cédula y la cédula se transmitía a una recepción en términos de los auditores del software. Hay que esperar también lo que ellos están estableciendo en términos de sus informes por lo siguiente. Ellos dicen que no está certificado el software de acuerdo a las normas ISO, que son las normas de control de calidad. Eso es en el caso de Alhambra. En el caso de IFES lo que ha dicho es lo siguiente: nosotros no estamos haciendo una auditoría forense del proceso del 6 de octubre, sino estamos viendo cómo se desempeña el sistema en relación a su funcionalidad. Ellos han concluido, por lo menos de manera preliminar, que se debe hacer una actualización y o cambio del software, que se deben introducir nuevas medidas de seguridad, que ellos la están avanzando, se las dijeron internamente a la Junta y que la propia Junta ha dicho sí, que la están incrementando, como por ejemplo ya salió lo de la huella dactilar, es decir, si alguien vende el voto fuera del colegio, lo cruza con el código fuente, no va a estar en el lector de huella, no va en el colegio, no va a estar la huella registrada y ese voto se puede quedar en el camino. Doctor. Y para terminar, Jacqueline, y segundo, la gente de IFES también han dicho lo siguiente: nosotros sabemos que en este proceso ha sido muy difícil establecer todo lo que es el nivel de claridad, pero que al final, no solamente ellos van a dar seguimiento a la parte anterior, que es la que tenemos ahora, el 16 de febrero, sino que después del 16 de febrero ellos van a volver a auditar el sistema para ver cómo se comportó. Doctor, amén de los detalles, aunque los informes preliminares han sido presentados, le dan crédito a la Junta de que el proceso se hizo bien.
Alhambra dice que los equipos del voto automatizado en las primarias determinó que el código fuente no puede alterar los resultados. También, por otro lado, concluyó que el sistema impide la realización de tareas maliciosas y además determina un resultado positivo en cuanto al desempeño de sus funciones normales como estación de votación. Y por ahí sigue. No sé dónde están las recomendaciones, de seguro que las habrá, pero eso es un informe favorable. Ellos mismos han dicho, recuérdense que esa es una auditoría amigable. La de Alhambra es una auditoría amigable. Fue seleccionada de manera unilateral, sin licitación y sin el consentimiento de los partidos. Pero ellos mismos han dicho lo siguiente: hemos recomendado a la Junta Central Electoral que tomen las medidas del lugar. Han recomendado el uso de los equipos en términos, por ejemplo, de incluir el control de huellas dactilares, y han planteado también a nivel de sus recomendaciones la posibilidad de no utilizar la transmisión de los celulares del código QR. Que si usted cruza IFES con lo que dijo Alhambra, ¿qué dijo IFES? ¿Cuál es la propuesta de IFES? IFES lo que está diciendo es lo siguiente. IFES está diciendo en sus 9 medidas que las máquinas que se utilicen en los colegios a las 8 de la mañana, cuando sean encendidas, ellas mismas den una autentificación de reconocimiento. Es decir, por ejemplo, cuando yo prendo mi celular en la mañana y este celular es de una compañía, automáticamente sale el logo de esa compañía autentificando mis datos. Y posteriormente el celular me dice cargando información. Entonces, ¿qué está diciendo IFE? IFE dice que si en el colegio 001 del Distrito Nacional para las elecciones primarias se va a utilizar, cuando esa máquina cargue, se conecte, esa máquina debe subir con un reconocimiento diciendo máquina 001, Distrito Nacional, y así sucesivamente. ¿Qué evita eso? Eso evita que la información del proceso de votación en relación con esa máquina sea el mismo que se vaya a contar al final. Pero yo creo que lo interesante también, fíjense el dato, lo interesante de la Junta Central Electoral es que de haber hablado su presidente del algoritmo, del método del ritmo y toda esa serie de cosas, ellos han ido de una manera prudente, reconociendo los errores. Inclusive el propio presidente de la Junta dijo, pero está bien, la sociedad civil ha hablado mucho, pero no han sometido a nadie. O sea, él estaba reconociendo en el fondo esa parte. Yo creo que en términos del proceso... Y eso es positivo y la Junta ha ido cediendo. Sí, y hay que reconocerlo porque no se puede ser mezquino. No. Ellos, ellos incorporan las recomendaciones de IFE y hacen la auditoría después del 16 con IFE. ¿Qué es lo más importante, Jacqueline y Ramón? Que se afine el instrumento de votación donde se vaya a dar para las elecciones nacionales, que la presidencial, que ahí es que está el juego político, se tranca. En un regidor no se tranca, o en un síndico de Paraíso, o vengan a ver, no, donde se tranque ahí arriba. Doctor, ya el propio Partido Revolucionario Moderno, a raíz del informe de IFES, dijo en la voz de su delegado político que valoraban esas auditorías del sistema del voto automatizado que utilizará la Junta en los procesos y que confía en la labor organizativa de los procesos que realiza la Junta Central Electoral, que no tiene aprensiones respecto a la tecnología y que se preparan con más de 60,000 personas que participarán como reporteros en recintos electorales. Exacto, una manera progresiva de las recomendaciones. Estamos hablando de un umbral de Pero 15 sin embargo, doctor, o 16. Ellos someten un recurso rechazando la resolución de la Junta que establece que las transmisiones comenzarán 2 horas después con el 50% de los votos. Es el otro aspecto del proceso, que ya tiene que ver con administración del proceso electoral. Porque ellos... Yo digo inclusive lo siguiente, el PRM fue hasta lejos en este proceso de acompañamiento y cuestionamiento a los resultados, porque ellos no tuvieron problemas.
O sea, ellos Ahí el marginalmente voto no tenían funcionó problema. bien. Ahí el Ahí voto se dio el funcionó 80-20 bien. que decía El las encuestas. 80%, el 80-20 que decían todas las encuestas. Ahora, ¿qué le decimos a la Junta desde aquí? Que tomen prudencia y que tomen distancia y que de manera reflexiva, como lo han venido haciendo, sigan acogiendo las recomendaciones. ¿Por qué transmitir información con los colegios abiertos? No hay una urgencia nacional, no hay un huracán categoría 5 para que, computado un 50% de cómputo y o mesa en X lugar, comiencen a divulgarse las ¿Usted informaciones. está de acuerdo? Pero eso fue lo que planteó la Junta. Sí, pero que no o estoy de acuerdo. O 2 horas después o el 50%. No es que el colegio te va a cerrar. La oposición rechaza eso. Es que el colegio te va a cerrar, Jacqueline, a las 5 de la tarde. Suponte que se cuente allí donde se va a hacer manual, que podría ser lo más distante, se va a contar en 1 hora, en términos de boletas electorales, y funcionalmente ya a las 6 de la tarde, 6:30, prácticamente tú tienes el 70 o el 80% de los colegios. Entonces, cerrados los colegios, transmite los datos. Porque ¿qué es lo que no se quiere? Pero cerrado todos los colegios, porque habrán colegios que a las 5 o a las 6 no habrán terminado de votar. Porque los que estén en fila, según el director de elecciones, a las 5 que se cierren las puertas, tienen que terminar de votar. Se puede dar caso que la fila se alarga. Sí, pero ahora, mira qué ha pasado. La Junta Central Electoral dividió en aquellos lugares donde el proceso sea complejo. Por ejemplo, el Distrito Nacional, que tiene 37 regidores, entonces ahí el voto viene electrónico. El voto electrónico a las 5:30, 5:45 están contados esos colegios. Eso no va a poder pasar. ¿Qué sería lo prudente entonces? ¿Que se comience a dar los resultados a las 8 de la noche? No, lo prudente es que cuando se cierren todos los colegios de votación... Todos, pero ¿y si uno cierra a las 7? No, es que es improbable, Jacqueline. Solamente un colegio te cierra a las 7. Vamos a suponer de la manera siguiente. Voto electrónico. No funcionalidad de los... Exacto, se dañó la máquina. Voto electrónico. No funcionalidad de los equipos. Sustitución de boleta. Hay que llevar, vamos a decir, hay que llevar en un helicóptero las boletas a Inver. Ese colegio tiene ese problema. O se equivocaron y llevaron la boleta que no era. O no, que no eran, ok. Pero ya estamos hablando de un escenario de un 0,0001% en términos del proceso. Suponte que ocurra en una demarcación con 50 colegios. Estamos hablando de un 1%. Eso no influye. Ahora, Jacqueline, cuando se lanza con el 50% de los colegios abiertos, ahí sí puede dar lugar a que el elector se deje de alguna manera influenciar. Eso es todo. No es que pasemos a los extremos, que demos el conteo a las 10 de la noche o que apaguemos la junta a las 12 de la noche, como hacían en aquellos tiempos de Balaguer, y al otro día amanecía uno. No, ver la situación, porque la junta también tiene una facultad, Jacqueline. ¿Cuál es? Que en la medida en que ellos ven cómo va el proceso, ellos pueden dictaminar resoluciones que son de orden público y tienen que ser acatadas. Porque pudiera pasar que tengamos una riada el 15 y que no se puedan llevar los votos a las uvas, que hay unos ríos que hay que cruzarlos ahí. Entonces, esas son situaciones. Vamos a una breve pausa, Freddy Ángel Castro, porque tenemos todavía muchos temas de interés con las elecciones, lógicamente. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos sentimos muy complacidos de la participación del doctor Freddy Ángel Castro, abogado, politólogo y académico. Doctor, con respecto a la celebración de las elecciones, las de febrero y la de mayo, pese a las recomendaciones que han aportado los partidos políticos, muchas de ellas han sido acogidas por la Junta. La Junta, en cierta forma, qué bueno, que ha reconocido que su actuación no fue la más correcta en muchos casos, en muchos momentos, y ha ido actuando para recuperar la confianza, que en un momento determinado no es un secreto que se vio afectada, y que todavía debe seguir mostrando con sus actuaciones la confianza que el pueblo dominicano le está depositando y que se ve reflejada
en las encuestas. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hecho en las auditorías de Alhambra y la de IFES, todavía la oposición sigue insatisfecha. Y no sabemos, por un lado, por qué tanta insatisfacción y tantos cuestionamientos. Pero también se da el otro caso, de que el partido oficialista, el gobierno, todo lo que dice la Junta, dice que es excelente. Entonces, esos dos extremos, uno que le da el apoyo incondicional y otro que siempre tiene el recelo. ¿Cuál sería el punto ideal? Mira, yo pienso que alrededor ya de la instalación del proceso del 16 de febrero, hay dos aspectos que la Junta debe ponderar, que lo habíamos visto ya en el segmento anterior, que cuando se vayan a dar los resultados, por lo menos de manera significativa, la mayoría de los colegios hayan cerrado y solo en los casos excepcionales de fuerza mayor se pondera una situación en un recinto o en un municipio que X. Eso es una Eso es lo más importante. Eso para usted es lo más importante. No, y segundo, que la Junta Central Electoral no tiene la necesidad de transmitir las actas de votaciones a través de celulares y códigos QR. ¿Por qué? Porque si esas actas, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, son contabilizadas, se tienen los resultados y van directamente a las juntas municipales, que es donde van las actas, con ese proceso de verificación en los diferentes municipios del país, se tiene la información adecuada y a tiempo, porque son unas elecciones también que tenemos que tener el tacto y la prudencia, donde hay más de 3.700 candidaturas. Entonces yo pienso que esa parte está señalada. Y las oposiciones. Doctor, porque teóricamente, siempre en las elecciones anteriores, el dato iba primero a la Junta Municipal. Exacto, porque las juntas municipales son las receptoras de los municipales. Cuando nosotros cubríamos y veíamos los camiones llegando con las boletas y las cosas. Porque a las juntas municipales, es a las juntas municipales donde tiene que ir el resultado del municipio. Eso no va a la Junta Central Electoral. Lo que va a la Junta Central Electoral son las presidenciales. En el caso de las dos posiciones, para no dejar tu inquietud. Claro, las dos antagónicas, una sí, todo bien antes de que acabe de hablar, y el otro, que haga todo mal, tengo recelos, van a quedar mal, no confío. Yo pienso que el que ganó, y en el caso específicamente es el del PLD, el que ganó tiene que acreditar su victoria. Mal pudieran ellos cuestionar los resultados y el proceso de la Junta. Eso es una táctica política. Ahora, ¿y el que perdió? Ahora mira una cosa. Fíjate algo, Jacqueline. Cuando la gente de IFES acaban de solicitar que las máquinas del proceso del 16 de febrero, cada una suba autenticada con su propia identificación, el PLD se retiró de la Junta Central Electoral de manera inconforme. Ya ahí no hay una coincidencia en términos pero de ellos esa propuesta. Dijeron que no fue por eso que se retiraron. Bueno, pero a raíz de ese debate es cuando se retiran. Ellos deberían de aclarar y posteriormente lo trataron en su comité político y dieron un espaldarazo de nuevo a la Junta Central Electoral. Yo pienso que ya en este proceso, a estas alturas, los partidos políticos donde deben concentrarse es en buscar el voto, por supuesto, por niveles y además reducir cualquier nivel de equidad y falta de transparencia en el proceso. Yo creo que de alguna manera en los partidos políticos esa es la labor que le toca en estos momentos. La oposición política, yo no creo que esté en una situación que de alguna manera tenga que tener tantas preocupaciones, porque las últimas encuestas, sobre todo Gallup, es una encuesta que lo está dando ganador en términos de un 60, un 65% cuando usted toma toda la oposición política. Yo soy de lo que he dicho y lo mantengo, el dato siguiente. Independientemente de la mayor aproximación posible que pueda tener Gallup, Gallup ahora no puede medir con realidad, no es que nada de cuestionamiento a la encuesta, es una encuesta que yo me suscribo al 100% porque su tasa de desviación es de un 2. Pero ¿qué es lo que pasa en esas elecciones? Es que cuando, por ejemplo, le dé el 42% al PRM,
y al PLD, dentro de la boleta del PLD hay más de 100 candidatos que son de Leonel Fernández. Aguacate. Y ahí no hay posibilidad, o sea, ni Galo, ni Marpen, ni nadie pueden desconectar, desglosar ese dato, porque es un dato que está interno. Uno, por ejemplo, haciendo el análisis descodificando el proceso, uno dice, pero ven acá, si hay un 70%, por ejemplo, que está apoyando a Gonzalo, pero hay un 14% que son 518,000 votos, que es un 14% que no está dando un apoyo, ¿dónde están esos votos? Hay otro dato importante, no sé si ustedes lo comparten, y es que la gente, por ejemplo, de Leonel Fernández, tiene más inscritos en la boleta del Partido Reformista Social Cristiano que en la propia boleta, de ellos, porque ellos parece que trazaron una estrategia de no dispersar el voto municipal e irse con el voto que más se reconoce, que es el caso, por ejemplo, del Partido Reformista. Entonces, esos son datos que uno tiene que esperar el proceso, que salgan los resultados y que las encuestadoras, por la complejidad misma, no pueden determinar totalmente. Lo que vamos a ver son los números generales. Pero ¿qué pasa? En el caso del PLD, que tiene 106 municipios, uno estima que, por ejemplo, el PRM va a duplicar su cuantía de municipalidad, de unos 46, pudiera estarse alzando con 80, 90 distritos ¿Cómo electorales. te llega a esa conclusión, doctor? Esa conclusión, eso es información. Yo después hasta te daría el dato a ti con el cariño que te tengo en términos personales. Gracias, te lo daría así, son tantos. Freddy Ángel Castro, y se puede proyectar, porque el oficialismo ha intentado decir que van a arrasar en febrero, ¿lo de febrero se puede proyectar a mayo? No, es un error del oficialismo y de todos los partidos. ¿Por qué? Porque ¿quién pensaba que en 14 días el PLD iba a formalizar su división? Del 6 de octubre al 20 de octubre, cuando el presidente Fernández dio un decreto, todo el mundo tenía todavía la esperanza de la cohabitación, del entendimiento, del bajadero, de la búsqueda, y eso no sucedió. El PLD se dividió terminó su división en 14 días, porque yo soy de lo que digo que la división del PLD termina es en julio. No es ni en febrero, ni en mayo, ni en junio, es en julio. ¿Y por qué julio? Porque es un proceso. Es un proceso que viene con indicadores. ¿Qué va a pasar en las elecciones de medio término? Cuando del mismo litoral, por ejemplo, del PLD se le está haciendo campaña en contra a candidatos y candidatas que ellos entienden que al final no van a terminar en esa fila. Doctor, la renuncia de Hugo Veras de su participación en las elecciones municipales apoya a Carolina, pero la franquicia del PRD, el presidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas, instruyó el apoyo a Domingo Contreras. ¿A dónde se van esos votos? Esos votos se van. Esos votos si se tú van me permite agregar, porque Sí. queda poco tiempo. Pero también esa renuncia donde él apoya a Carolina, no se juramenta en el PRM, no apoya a Luis Abinader y se va con David Collado. Yo pienso que esa acción política tiene que ver con decisiones políticas, primero del Palacio, segundo con decisiones del Palacio, sí, te la puedo explicar, con decisiones corporativas, es decir, del gran empresariado en términos corporativos. Hay un partido político que no ha definido candidatura, que es el país de Milton Morrison. País Posible. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué señal tú das cuando tú, renunciando de un partido político, tú no llegas a ese partido político amparado fundamentalmente en la esencia del liderazgo general? Luis Abinader no estuvo en el acto de Carolina y Hugo, porque ahí hay un problema que también, no sé si ustedes lo han visto, ahí se ha estado reflejando un problema donde Faride
el pasado domingo no marchó con Carolina y no marchó con David Collado, porque ahí hay otra agenda, ahí hay otras situaciones a lo interno que pudiera hacer una acción de reciprocidad entre febrero y mayo. Y eso de alguna manera, yo te explico, si yo logro que mi partido político, en el caso de Hugo, venga y me apoye un candidato, yo siendo Luis Abinader, ¿por qué yo no estar en ese momento, en esos méritos y ganando ese efecto político? En el caso del PRD, lamentablemente, yo pienso que Miguel Vargas Maldonado no ha entendido que la política también tiene que ser el resultado de la realidad y que un partido político puede ser aliado, pero lo que está dando notación el PRD es que más que aliado está fusionado, porque él debió pedir licencia en la Cancillería hace 3 meses y lanzarse como están todos los candidatos y los presidenciables apoyando a sus candidatos a nivel nacional. Entonces no hay un apoyo y esa candidatura evidentemente, sobre todo después de Gallup, se vio que no iba para ningún lugar, que era una candidatura nativa muerta. Entonces yo creo que él de alguna manera, pues si tú me haces la valoración individual, yo creo que él perdió en términos de personalidad y política. ¿Quién, Hugo Vera? Sí, él debió terminar su proceso porque ahora se le vio como un salto. Es decir, él tenía que terminar su compromiso. Hay muchos que están saltando y seguirán saltando al que se creen que va a ganar. Pero de alguna manera se quedan en la esperanza de ese salto. Cuando usted debuta como un político joven con propuestas, probablemente a veces usted tiene que cerrar los procesos, aunque sean dolorosos, y posteriormente haberle renunciado. En medio minuto, se especula que una parte del oficialismo va a apoyar a Carolina y no a Domingo Contreras. Ese es el paso de Hugo Vera. Muchísimas gracias, Freddy Ángel Castro. Muchísimas gracias. Brillante, brillante como siempre. Continuamos, amables televidentes, en el Telematutino 11.